Bueno, estuve mirando un poco el corpus de crítica en relación a Emma Suns de Jorge Luis Borges y me pareció interesante rescatar algunas notas que tienen que ver con una lectura posible del cuento que no la encontré, no digo que no esté, todos sabemos que es mucho más lo que hay escrito acerca de Borges que lo que el mismo Borges escribió. Es uno de esos escritores que han despertado siempre la lectura, ¿no? Esa maquinaria retórica que él trabaja con tanta habilidad, con maestría, hace que proliferen las lecturas acerca de sus cuentos. Emma Suns es un cuento muy particular porque él mismo se encargó de decir que, con otras palabras, que era su peor cuento, ¿no? O el cuento del cual él estaba arrepentido. Un poco habla de que el argumento se lo había facilitado a alguien, una novia suya, eh, ingeniero, Cecilia creo el nombre, y bueno, con eso él no dice nada, porque si vamos a pensar en la historia de los argumentos nos vamos a perder entonces en una montaña de grandes textos literarios de todos los géneros y todas las épocas que han sido beneficiadas por un informante que aportó el argumento. En ese caso estaba pensando recién en toda la obra de Shakespeare, ¿sí? Que está sacada sobre todo de enciclopedia de cuentos italianos y se me venía recién a la mente hablando de García Márquez a propósito del juicio que le había entablado su informante para Relato de un náufrago. Con esto lo que quiero decir es que los argumentos son pocos, esto lo dice Héctor Tizón, ¿no? Que hay pocos temas, dice el argumento. Hay 10 o 12 temas y después todos escribimos variaciones en relación con eso. Así que el hecho de que el argumento le haya sido facilitado por Cecilia Ingeniero no va en desmedro del tratamiento, del cómo de su cuento. Bueno, mucho se dijo en relación a Emma Suns y Spinoza, en relación con la teoría del cuerpo, con lo que ocurre con la venganza que planea Emma en un principio, que es vengar la suerte de su padre a partir de su muerte, con quien ella considera que es el artífice de ese suicidio, entre comillas, que ella interpreta de esa manera. A mí me gusta mucho una teoría del cuento que dice, de alguna forma, y tratando de compilar a todos los que han contribuido a formularla, que el cuento es también su forma y que en la forma del cuento se cifra también la característica o el carácter de la historia. ¿A qué me quiero referir con esto? Es un cuento de elisión, todos lo sabemos, ya se ha puesto de manifiesto en varias interpretaciones y a mí me parece que hay una elisión que nos permite introducir una lectura sociopolítica que está bien entroncada en la tradición de la literatura argentina, de la literatura, la historia y la política argentina. A mí me sorprenden siempre los comienzos de Borges, tal vez me sorprenden sobre todo a partir de la lectura de Eduardo Said, el autor de Orientalismo, que nos incita a buscar en los primeros renglores de un cuento y en la primera página de una novela toda la fuerza que ella puede contener, toda la fuerza en el sentido de los conflictos o del conflicto.
Y ese comienzo de Masuns, que habla, si no me equivoco, de un 24 de enero, de un 14 de enero de 1922. Bueno, ahora tenemos, yo creo que si Borges hubiera nacido en la época en la era tecnológica, en la era de las redes sociales, en la era de Google, de Wikipedia, no sé si hubiera sido tan mentado. Supongo que sí, porque él hubiera buscado otra variante, pero bueno, esto es imposible de comprobar porque él vivió en un tiempo y en una época, y ese es el tiempo y la época que podemos nosotros juzgar o intentar ver para tratar de hacer algún análisis de sentido. Digo, enseguida me pongo a buscar en las redes qué hechos concluyentes o importantes ocurren en la Argentina, ya que la trama es de tema argentino, en esa fecha, ¿no? 14 de enero de 1922. No encuentro nada, por lo menos nada escrito con letras mayúsculas. Pero bueno, sigo buscando un poco más y me encuentro con que un 14 de enero, 3 años antes, del año 1919, es el último día de la Semana Trágica, conocida como la Semana Trágica en la Argentina, que se inició justamente el día 7 y terminó el día 14. Situémonos cronológicamente, estamos durante el primer gobierno de Irigoyen. Recordemos que Irigoyen llega al poder porque, beneficiado por la ley Sáenz-Peña, para ser un poco reduccionistas y ir al tema que nos trae en este momento particular. Pensemos que el radicalismo era un movimiento que venía de luchas y revoluciones fuertes, ¿sí? A finales del siglo XIX, y con la última revolución de 1905. Entonces, en ese marco, en el marco de la primera presidencia, que no es igual que la segunda, porque hay que recordar que si bien llega a la presidencia de forma casi inopinada, porque Sáenz Peña y todo el grupo que patrocina esa ley, lo único que quieren es sacarse de encima esa presión de huelga y de tanto impacto social y molestia para la oligarquía, que era la que venía gobernando de forma unilateral y sin posibilidad de alternancia. Llega al poder, pero llega bastante débil, entonces tiene un apoyo de la clase media y tiene un apoyo también de ciertos sectores de la oligarquía, con lo cual ese 1922 y esa semana trágica, recordémoslo brevemente, en Bacena, que era una empresa metalúrgica. Si bien la metalurgia en ese momento en la Argentina no era lo que sería después con la elaboración de la industria pesada, y pensemos que acaba de finalizar la Primera Guerra Mundial y la Argentina es una proveedora de materias primas, ¿sí? La metalúrgica no ocupaba el lugar que más tarde ocuparía, pero sin embargo era una empresa fuerte que tenía muchos obreros. Bueno, se desata justamente entonces a partir de una huelga que se genera en el lugar, una huelga de los obreros. Recordemos que la Argentina tiene un movimiento sindical muy fuerte que se inicia en 1870, ¿no? Que se inicia con dos grandes
polos de poder, que son el socialismo y el anarquismo, y que se refuerzan a comienzos del siglo XX con la creación del sindicalismo revolucionario, que para 1910, donde entra en hervidero todas estas cuestiones, son los que tienen la supremacía, ¿no? Bueno, en esta semana trágica entonces hay fuerzas represivas, policiales, parapoliciales, impulsadas por el gobierno, que ahogan la huelga general desatada con una matanza inusitada. Y con esto no nos estamos olvidando de Masún. Todo lo contrario, estamos empezando a pensar en el cuento. Una matanza que alcanza, según cifras de ciertos historiadores, a 700 obreros. Pero además hubo desaparecidos, hubo presos, hubo torturas, hubo toda una serie de procedimientos de terrorismo de Estado que luego se replicarían en el 30, en el 55, en el 76. Bueno, en esos episodios ocurre algo que es inédito en la historia argentina, que es un pogrom, una persecución a judíos, que tiene dos fechas clave en esa semana trágica. Una es el día 10 en el barrio de San Cristóbal y la otra es el día 14 en el barrio de Once, donde hubo persecución y matanza de judíos. Lo que se intentó hacer, y esto es una información, digo, que no es clasificada, que cualquiera que googlea en 2 minutos la puede verificar. Lo que se intentó hacer fue algo de lo más inverosímil, fue desviar la atención de las verdaderas causas de la matanza, que era que el grupo oligárquico de las empresas no quería levantamientos obreros. Se logra desviar la atención y se pone como chivo expiatorio a un periodista judío al que se lo acusa, al que se lo toma como chivo expiatorio y se lo acusa de querer armar un soviet en Buenos Aires. Vale decir, lo que se intenta decir es que la semana trágica se desata porque hubo un grupo calificado de militantes judíos que intentaban instalar el régimen comunista en la Argentina. Esta historia, de lo más increíble, adquiere visos de verdad porque los medios dominantes de la época van dosificando la información y las noticias y la terminan haciendo creíble. A todo esto volvemos a Emma Suns y a pensar qué tiene que ver esto con el cuento, ya que las fechas no nos dan y a veces nos encontramos, sobre todo en lo que tiene que ver con el afán del investigador de hacer coincidir fechas y situaciones, de encorsetar lecturas que después no terminan siendo beneficiosas para nadie, solamente para el afán de tratar de encontrar alguna relación en donde no la hay. Acá creo que pasa todo lo contrario, está tan a la vista como el crimen de Masún. Y ahí es donde me detengo en la forma del cuento, ¿no? Quiero decir, Emma Suns lo que hace es cambiar un par de detalles, ¿no? El tiempo y las circunstancias, dice sobre el final del cuento. Es lo mismo que hace Borges en su cuento, cambia un par de detalles, ¿sí? Y para ir al grano de la hipótesis, lo que dice Borges es lo mismo que dice Emma Suns. Emma Suns dice que a la policía, frente a quien hace la denuncia, no lo sabemos, lo imaginamos, ¿no? Sabemos algunas cosas, las que ella logra puntualizar, las que el narrador
finalmente puntualiza. Y es que Lowenthal, el dueño de la fábrica, la había convocado para hablar de la huelga y con esa excusa la había intentado violar y por ese motivo ella había tenido que matarlo. Entonces empieza toda la serie de lucubraciones en relación a los porqués, ¿no? Y he escuchado lecturas muy interesantes. Hoy estaba justo googleando una de Martín Cohen, bueno, una serie de lecturas, lo que aporta Piglia, lo que aporta Beatriz Arlo, en relación bueno, cómo se juegan entonces determinadas cuestiones en relación a este desdoblamiento de Sherlock Holmes de Emma hija, Emma mujer, ¿no? Cómo se van estratificando esas distintas, o mejor dicho, desdoblando esas distintas Emmas que reivindican o que buscan una venganza de terceros, en este caso de su padre, y luego de pasar por la experiencia del cuerpo, una venganza personal. Pero acá, volviendo a la lectura social, política, me parece que lo que se juega es una reivindicación muy borgiana, que la podemos encontrar en varios textos de él. No sé por qué en este momento me viene a la cabeza historia del guerrero del jinete de la cautiva. Pensemos en esto. Pone, y es algo que la crítica se ha ocupado de esto, pone en escena una cuestión bien clara, la crítica, y es que todos los personajes son judíos. Emma, su padre, sus amigas, Lowenthal, su esposa, toda una comunidad que en principio es una comunidad que comparte una religión. Pero ahí vemos algo muy interesante, y es que Emma, con el pretexto de estar vengando a su padre, y tal vez luego de perpetrado el hecho, para llamarlo de alguna forma, luego de haberse acostado con el marinero finlandés o sueco o noruego, después de eso, después de ese hecho, Emma lo toma como algo personal. Yo quisiera ahí detenerme en dos o tres cuestiones. La primera, Sosa y Reilly, me gustaría mucho poder buscar de primera mano el texto que escribió. No lo leí todavía. La fuente la tomo de una segunda mano. Luego de los hechos de la Semana Trágica, publica en particular algo en una crónica periodística en relación a violación a mujeres judías durante estos 2 días de la Semana Trágica del 10 y el 14. Mujeres jóvenes de 14, 15 años. Es muy extraño cómo el cuento muestra o plantea la cuestión de la sexualidad de Emma. Porque uno puede pensar que es una virgen, que de hecho yo pienso que es una virgen, y esto hace más, más patético o tal vez más siniestro o
o más terrorífico el tema de su iniciación, porque en algún momento supuse, y ahora por eso sería interesante conectar todos estos puntos, supuse que podía ser ella una de las jóvenes violadas por todo el terror o toda la adversión que le produce a ella la cuestión de la sexualidad. Vieron, hay cuestiones muy, muy concretas en el cuento. Sería bueno darle una relectura al cuento, como para poder seguir el enlace de lo que voy diciendo, para que yo no tenga que estar citando permanentemente cuestiones del cuento que nos sacarían de este hilo que es bastante vertiginoso y que tiene muchas aristas. En un momento, cuando las amigas hablan de novios, Emma no habla, o nadie espera que ella diga nada. Después hay un adverbio en algún momento del cuento, que llegado el caso lo podríamos citar textualmente. El adverbio es aún, y en la frase lo que dice es que aún continuaba con alguna serie de reservas. Habla de algo patológico también, y ahí es donde me llama la atención y me detengo y digo, ¿qué pasa aún? ¿Qué es lo que aún sigue ocurriendo? Se ha especulado en relación a que cuando ella está acostada con el marinero, piensa en ese vértigo, en ese pensamiento veloz que casi la acomete mientras está siendo embestida. Piensa que su madre también tuvo que sufrir no está dicho con esas palabras, que su madre también padeció esos mismos horrores con su padre, y eso desvía un poco la atención y uno piensa, pero ¿qué pasó? La madre fue violada por su padre, ella fue violada por su padre, nada de eso me parece a mí en la lectura que yo intento postular, sino que todas las experiencias que tienen que ver con la sexualidad para ella están de la mano de la brutalidad, porque, y ahí voy sí concretamente a una cuestión de la hipótesis, ella se entera porque vive en el barrio de Almagro, que está pegadito al 11, han pasado 3 años de la semana trágica, ella se entera que han violado a unas chicas que tienen su edad, y probablemente fueran compañeras de ella o las conociera, ¿sí? Conociera a su familia o alguien hubiera dicho algo en relación a eso, es casi natural que eso haya ocurrido. Muy poco el tiempo que pasó. Y que entonces ella haya relacionado la sexualidad con cuestiones aberrantes. Lo primero que escucha es lo de estas chicas. Lo segundo que hace es acostarse de una manera inmolativa con un marinero, ni siquiera con el que le parece que le hubiera resultado más agradable acostarse, busca el que le permita conservar la pureza del horror. Con lo cual, en una joven que todavía no cumplió 19 años, se hace bastante carne de una idea de lo sexual relacionado con lo bestial, ¿no? Con lo brutal en el sentido negativo de la brutalidad o de la bestialidad. Por eso ella cree que entonces todas esas relaciones son también así. La de estas chicas violadas durante la semana trágica, la de ella que termina en manos de un marinero para poder luego perpetrar su venganza. Y entonces también se le ocurre, casi se le desliza en ese momento de pensamiento casi impensado, que es el momento de acostarse con alguien, piensa que bueno, que tal vez a su madre le haya pasado lo mismo.
¿sí? No creo que esté definiendo eso nada en relación a la condición de su padre o a cuestiones previas que ella hubiera debido sufrir. Eh, entonces, volviendo, digo, paso yo por alto alguna cuestión en relación con las fechas y me pongo realmente a pensar que más de uno puede estar diciendo, bueno, pero escúchame, si aquí dice 1922, nosotros nos tenemos que ajustar a las cuestiones que aparecen en el cuento. No podemos aventurarnos a decir, bueno, pero 3 años antes. No, Guillermo Martínez escribió un libro muy interesante que se llama Borges en las matemáticas. Bueno, ahí vemos como una vocación de este escritor de proponer siempre juegos numéricos. Y bueno, no hace falta ir muy lejos para pensar, por ejemplo, el final de La muerte de la brújula, ¿no? Cuando Lonrod le dice a Scarlett, a Red Scarlett le dice, en el próximo avatar quisiera que me mate así ya sano, y hace todas unas progresiones de cómo le gustaría morir en la próxima muerte. Bueno, acá podríamos trazar tranquilamente, hacer un ejercicio que nos permita recuperar una lectura verosímil de lo social en este texto y de lo político. ¿Por qué digo esto? ¿Cuáles son las cifras que aparecen ahí? 1922. ¿Aparece alguna otra más? Sí, aparece 1916. ¿Sí? ¿En condición de qué aparece 1916? Parece que ese fue el momento en donde ella se entera que su padre fue injuriado y desprestigiado y mandado todas esas a perder todo lo que tenía, la casa en Lanús, y luego a tener que exiliarse, no sabemos, pero sí. 1916, 1922, 1919. Simetrías borgianas, 3 años antes, 3 años después. 1916, 1919, 3 años. 1919, 1922, 3 años. Creo que ahí está entregando algo más que una simple casualidad. Y para redondear esto, porque realmente es mucho lo que se puede decir todavía, yo enunciaría entonces como una primer conclusión, como para después continuar charlando acerca de esto y viendo cuáles son realmente las posibilidades del texto en relación con nuestra historia social, política y sindical argentina. Emma es una heroína, pero no solo porque venga su padre, y no solo también porque se venga a sí misma, tal como lo dice la crítica, por el hecho de haber tenido que pasar con su cuerpo por un lugar de iniciación tan doloroso, sino que lo mata también porque hay una cuestión de clase. Hay una obrera, después discutiremos qué clase de obrera es ella, si se pliega a la huelga, si no se pliega, está muy ambiguado ese pasaje, dice que ella está contra toda forma de violencia. ¿Está contra toda forma de violencia o está totalmente anestesiada por el terror? 700 obreros muertos 3 años antes. No quiere ir a la huelga, ¿sí? Y si sos judío, menos, porque aparte hubo un pogrom inédito en la Argentina, ¿sí? Entonces, supongo que ahí hay motivos muy fuertes para no plegarse a la huelga, independientemente de que su padre probablemente no hubiera sido de condición obrera y
y que tengamos que analizar qué hace Emma de obrera en ese lugar y por qué sus amigas van a una pileta y hablan de ir al cinematógrafo el domingo mientras toman algo. No pareciera eso muy de la condición obrera de la época. Creo yo que doblemente heroína entonces, porque lo que está haciendo es vengando los hechos de la Semana Trágica.